Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas por NCTV. Estamos en los últimos programas de esta quinta temporada y ya estamos trabajando en la sexta temporada de Claves para el 2014, un año muy especial cargado por lo que es la carrera electoral. Vamos a tener programas muy especiales para este verano en Claves Políticas para comprender el marco institucional, las reglas, los perfiles de los partidos, todo lo que está vinculado al arranque de la campaña electoral. Pero hoy tenemos un programa de Claves Políticas justamente los días siguientes a una decisión histórica de la Asamblea Legislativa, de lo que son las cámaras, de lo que es ahora la implementación de una de las leyes más polémicas, con mayor repercusión a nivel internacional. Vamos a estar hablando de políticas sociales, vamos a estar hablando de todos esos temas a partir de este momento aquí en Claves Políticas por NCTV. Hoy en Claves Políticas, los planes sociales del gobierno de Mujica. Entrevista al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. La defensa que hace el MIDES de sus programas para atender a los más pobres. Hoy en Claves Políticas, la legalización de la producción y venta de marihuana. ¿Cómo se va a aplicar la nueva ley? Responde el prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Diego Canepa. El cultivo personal, clubes de consumidores y venta en la red de farmacias. Además, los sindicalistas y el Partido Comunista, renovación general y búsqueda de crecimiento del viejo partido de la izquierda uruguaya. Hoy en Claves Políticas por NCTV. Y bueno, estamos comenzando este Claves Políticas con Horacio Baroli. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué semana? ¿Cómo repercutió? Qué hecho histórico lo de la semana pasada en el Parlamento. Repercusiones tanto a nivel local como a nivel regional, ¿no? En un tema en el cual la opinión pública tiene una posición tomada. Vamos a estar hablando de eso ahora. Pero ¿qué puede pasar? Esto puede ser recurrido. Hay expectativa de decir, se había hablado mucho, en su momento la diputada Verónica Alonso dijo, si sale la ley de marihuana vamos a convocar a juntar firmas para un referendo. Después no habló más de ese tema, pero salió otro diputado. Tomó la posta el diputado Amarilla. Y así estamos llegando a esta situación. Una ley que fue votada por el oficialismo, rechazada por la oposición, pero con algunos artículos donde también la oposición puso su voto, ¿no? Sí, los jurados, Horacio, votaron todo el tema de lo que es el uso medicinal. Pero me pareció muy importante y me pareció que tuvo poco destaque. Porque la gente cuando toma, dice, la votación en general. La votación en general es la nada de un proyecto. Lo que importa es la votación particular de los artículos. Lo que queda de una ley es la votación particular. La votación general es para dar el pasaje a esa votación. Y el senador Luis Alberto Heber, que es nada más ni nada menos que el presidente del directorio del Partido Nacional, votó artículos muy importantes de esta ley. Sí, y lo mismo hizo el Partido Colorado votando, por ejemplo, aquellos artículos que tienen que ver con la oferta medicinal de la marihuana, ¿no? Que eso tuvieron entonces un apoyo mayor. Heber votó el cultivo de cannabis para uso personal y creó la creación de los clubes de canábicos. O sea, los clubes que permiten tener entre 15 y 45 miembros, hasta con 99 plantas. O sea, ese artículo que va a estar vigente no está votado solo por el oficialismo, está votado por el presidente de Todos los Blancos, que lo hizo a título de su banca, no representaba al partido, obviamente, pero es un tema que a mí me llamó la atención que no tuvo demasiado destaque por el significado político que tiene. Sí, nosotros en Off the Record el miércoles pasado tuvimos la visita de Diego Canepa, el prosecretario de Presidencia, presidente de la Junta Nacional de Drogas, a quien le preguntamos, este tema estuvo arriba de la mesa, con Canepa, entre otros temas, entre otros aspectos que hablamos de la marihuana, le preguntamos cuál es el alcance que tiene este proyecto de ley. Vamos a ver lo que nos dijo en Off the Record la semana pasada. Va a estar un sistema de licencias
donde van a estar estrictamente regulados los privados, se va a producir, el Estado va a regular el precio, va a regular la distribución y va a hacer los puntos de venta a través de la farmacia, las que quieran, el que no quiera venderlo, como el que no quiere vender aspirina no vende aspirina, claro, como el que no quiere vender determinados productos no vende determinados productos, va a vender el que quiera va a tener la posibilidad de vender 2 tipos de marihuana que van a haber. Una controlada directamente por el Ministerio de Salud Pública, a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis que se crea por esta ley, que es la marihuana medicinal, que esto es diferente, porque la marihuana medicinal va a tener, en el mundo existen cerca de 40 tipos distintos de marihuanas medicinales. En Uruguay el Ministerio de Salud Pública va a definir cuál es la marihuana, qué es lo que se define como marihuana medicinal y qué tipo de planta va a ser. Los médicos van a poder recetarlo bajo determinados temas y eso va a implicar que quien tenga la receta médica, como puede acceder hoy a determinado tipo de medicamentos, va a poder acceder a la marihuana, e incluso los menores de 18 años en la marihuana medicinal, si es recetada específicamente y bajo fundamento médico, van a poder acceder a eso como medicina. Como en el resto de otras drogas, como el alcohol y como el tabaco, los menores de 18 años no van a poder comprar. Veíamos ahí un tramo de lo que decía Diego Canepa en Off the Record. Sí, hablamos también de otros aspectos con Diego Canepa. Queda todavía tratar del tema de la reglamentación de esta ley. Y entre otros temas, el tratar del precio que va a tener la marihuana, esos 40 gramos que por mes puede comprar una persona. ¿Va a tener impuestos? ¿No va a tener impuestos la marihuana? También se lo preguntamos a Diego Canepa. La reglamentación va a establecer que seguramente el Instituto Nacional de Control y de Regulación del Cannabis va a ser el que va a fijar una paramétrica que va a ir determinando cada cierta cantidad una vez por año, una vez cada 6 meses, el precio la ley no habla de impuestos, eso no está definido. Si va a tener impuestos o no. Impuestos nuevos no tiene, lo que puede ser incluido dentro del IMESI, porque eso se puede incluir por decreto. Pero no está resuelto. Bien, esto era lo que decía Diego Canepa. Los que quieran ver la entrevista completa, donde habla en detalle de todo esto, y habla también de otros temas, siempre todos los programas de NSTV están en nuestro sitio de Facebook y también en el canal de YouTube de NSTV. Bien. Vos decías al principio, hay un diputado que tomó la posta con el tema de eventualmente presentar un recurso, que es el diputado Amarilla. El camino para hacer un referendo no es sencillo. Hay 2 formas. Una es juntar durante un año firmas por el 25% del electorado. Estamos hablando de ahí como unas 660.000 firmas. Es muchísimo. Se hizo solo una vez en la historia del Uruguay por la ley de caducidad. La otra es juntar menos, juntar 52, 53 y activar un mecanismo en el cual un domingo tienen que ir todos esos 650, 660.000 a decir que firman. No es fácil. Hay una experiencia reciente que no dio resultado, que fue el proyecto de despenalización del aborto. Hablaste de esto con Luis Eduardo González. Hablamos con Luis Eduardo González le preguntamos básicamente qué posibilidades puede tener un eventual referéndum sobre este tema. Vamos a ver lo que nos dijo Luis Eduardo González. La posición pública mayoritariamente se opone, está en contra de la ley que se acaba de aprobar en Uruguay. Hay muchas encuestas que consistentemente apuntan en la misma dirección, o sea, la opinión pública está en contra, con mayorías claras. Pero eso no significa que sea simple cristalizar en acciones políticas concretas esa oposición. Al gobierno en principio no le favorece haber sacado adelante solamente con sus propios votos una ley que tiene la oposición de la mayoría de la población, de la opinión pública. Pero para transformar eso, por ejemplo, en un plebiscito, en un referéndum derogatorio, hace falta una inversión tan grande de recursos políticos, de recursos económicos, de tiempo y de militancia, que es extremadamente improbable que nadie invierta lo que haría falta, menos aún en un año electoral. De modo que, en mi opinión, lo más probable es que no va a pasar nada, excepto el efecto genérico que tiene para el gobierno, el haber sacado una ley que no goza del apoyo de la opinión pública y con sus solos votos. Nadie de la oposición lo apoyó.
Esto era lo que te decía Luis Eduardo González, director de la consultora Cifra, González Raga y Asociados. Ese es el panorama, ¿no? En un momento muy especial de la vida política. Parece difícil que se pueda concretar o tener éxito presentar un recurso de este tipo sobre este tema. En el tema del aborto fue el diputado Pablo Adala que se lo puso como una bandera. El resultado fue de fracaso. Para él es difícil saber si fue un fracaso, porque en realidad lo tuvo protagonista durante mucho tiempo, sí. Pero ahora llega un momento muy distinto. Lo que pasa es que el resultado no fue bueno, votó menos del 10%. Si no recuerdo mal, corregime, pero sí. Fue por ahí. En este caso la oposición es más fuerte, pero el tema es la actitud de ir un día, un domingo, más cuando ya se viene todo lo que es la campaña, mucha atención que se concentra con el tema del Mundial de Fútbol. Es una situación muy, muy especial. Horacio, terminamos por acá. En la semana tenemos muchos más programas y empiezan los debates y las mesas de análisis de fin de año. Nosotros vamos a estar ahora con la entrevista al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Nos encontramos el miércoles en Off the Record. Nos encontramos el miércoles. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí por NSTV con más claves políticas. Seguimos en Claves Políticas, estábamos en diciembre, con mucho calor, terminando el año. Recibimos al ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker. Bueno, un gusto tenerlo aquí, muchas gracias, como siempre. Hablábamos en el bloque anterior con Diego Canepa, con Luis Eduardo González, una votación histórica, ¿no? para el Uruguay. Yo decía que tuvo poco destaque que el presidente del directorio del Partido Nacional votara el cultivo para consumo personal y los clubes de autocultivo. Porque eso no solo lo vota el oficialismo, sino también lo vota un dirigente blanco. Y decíamos, una votación histórica. ¿Y cómo impacta esto en la sociedad? Sí, yo me siento muy involucrado en esta votación porque me tocó trabajar cuando se tomó la decisión de ir por una ley de la legalización de la marihuana, luego de la estrategia de vida y convivencia del 20 de junio del 2012. Y justamente una de las cosas que se valoró en ese momento es que Uruguay tenía una larga tradición de grupos políticos y de líderes políticos proponiendo el autocultivo y incluso los clubes, pero más el autocultivo, y que era necesario dar un paso más, que era la regulación de toda la cadena de producción, digamos, ¿no? Después eso dio para muchas confusiones, si el Estado iba a producir, si no iba a producir, sí. Pero creo que queda claro ahora que de lo que se trata es de una política de reducción de riesgos y daños para regular toda la cadena de producción. Algunos lo harán por el autocultivo, otros lo harán por la compra en el mercado regulado, tanto en precio como en calidad, que son las dos cosas que es necesario regular. Y bueno, y lo que siempre dice Calzada, ¿no? Que yo le repito porque me parece muy sintomático, que es el efecto góndola, ¿no? Es decir, en la medida que las drogas, marihuana y pasta base eran ilegales, el no encontrar una en el mercado ilegal generaba el efecto góndola, es decir, comprar la otra, digamos, claro. ¿No? Entonces, bueno, ahora en la medida que la marihuana se pueda obtener en el mercado legal, bajo una política muy estricta de reducción de riesgos y daños, eso va a crear una barrera entre el mercado legal y el mercado ilegal, que estoy casi seguro. Eso es que lo habían discutido cuando se hizo la presentación, cuando se hizo la presentación de aquel plan del 20 de junio, pero fueron 3 meses, porque arrancamos, el presidente nos convocó a Huidobro, a Bonomi, a Ehrlich y a mí para discutir la estrategia en abril, o sea que en mayo, junio, casi 3 meses de trabajo que terminó las 15 medidas, una de las cuales justamente era la legalización. Y ahí Olesker, ¿cómo se convenció? Uno dice, acá hay como que dos componentes. Uno es el reconocimiento de derechos, la libertad que hoy ya mucha gente tiene para consumir cosas que pueden hacer mal, ¿no? Puedo decir, en el entendido. Y lo otro era entender eso no solo como un reconocimiento de derechos o de libertades, sino de vincularlo al tema de un plan de convivencia y de combate al narcotráfico. Ese fue el punto, yo diría que ese fue el valor agregado que definió ponerlo en las 15 medidas. ¿Ahí qué fue? ¿Una propuesta de Fernández Huidobro? No, de los cuales yo venía con esa propuesta, Fernández Huidobro venía con esa propuesta. No recuerdo ahora porque fue hace como 2 años. Pero usted lo tenía asumido como algo para incluirlo ahí. Sí, yo lo tenía claramente asumido ya desde mi época de salud pública, por las dos perspectivas, por la perspectiva de derechos y por la perspectiva de la separación de mercados, sí, por las dos. Bueno, habrá que ver ahora con la implementación, pero evidentemente van a estar los ojos internacionales mirando cómo lo maneja Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que justo se da en un año electoral también, ¿no? Va a estar todo el mundo mirando.
también hay que hacer un balance más global de esto, ¿no? O sea, más allá de que en esto hay una política de combate al narcotráfico, también hay una actitud del gobierno de generar, digamos, un restablecimiento de derechos de tercera generación, ¿no? Los derechos políticos se restablecieron con la democracia en el 85. A nuestro juicio, esto es obviamente polémico, sí, claro, pero a nuestro juicio los derechos económicos y sociales se restablecieron en el 2005, luego que la desregulación de los 90 los había quitado, y estos son derechos de tercera generación, digamos, ya cuando los otros están relativamente alcanzados y uno puede decir, bueno, doy un paso más en la universalización de los derechos de los Estamos ciudadanos, hablando de la experienciación del aborto, el matrimonio igualitario, las acciones afirmativas para cupos de afrodescendientes y personal trans, la tarjeta para personas trans. Es decir, todo eso forma parte de esto que yo llamo los derechos de tercera generación. ¿Y hay camino para seguir en esto? Sí, hay camino para seguir porque... Bueno, en el caso de la marihuana, además porque está toda la implementación, pero en el caso de los derechos de la salud sexuales y reproductivos y los derechos de las mal llamadas minorías, ¿no? Porque los afrodescendientes son 190 millones en el mundo, o sea que lejos de ser una minoría, digamos, las mal llamadas minorías, sí hay mucho camino por recorrer. Sí. Es que acá uno lo que percibía, nosotros consultábamos a Luis Eduardo González, hay dirigentes de la oposición que han hablado de hacer un recurso de referendo, es muy difícil, está en la experiencia de lo que ocurrió con la ley de aborto y el fracaso que tuvo la convocatoria, pero por otro lado lo que se mantiene es ese rechazo fuerte de la población, ¿no? En la cual el gobierno no logró un resultado positivo en materia de convencer, de explicar, como el presidente Mujica les pedía ahora a algunos ministros de hablar de las virtudes de proyectos que pueden ser polémicos en materia de obras. En este tema no se logró revertir esa cuestión de opinión pública. Sí, yo creo que una parte se va a revertir en la práctica, digamos, ¿no? Yo creo que también hubo mucha campaña de pretender endilgarle a este proyecto un estímulo al consumo de marihuana, ¿no? Y es evidente que los uruguayos están en contra del consumo de la marihuana, como están en contra del consumo de tabaco y lo demostraron, y como supongo que si hubiera una ley de regulación del alcohol también se colocarían en la cabeza de eso. Ahora, entonces, en la medida que se pretendió identificar mucho a la ley de legalización de la marihuana como una ley que iba a estimular el consumo, poco menos que íbamos a ir por la calle y todo el mundo iba a estar consumiendo marihuana, la experiencia internacional además dice lo contrario, ¿no? Dice que y se aumenta muy marginalmente. Claro. Pienso que eso sin duda puede haber influido. Genera una preocupación. Hoy es que vamos a hablar de políticas sociales. Son tiempos además que ustedes están haciendo evaluación. Las políticas han tenido también esa cuestión polémica con la oposición sobre, no solo sobre los resultados, sino sobre los instrumentos. Uruguay viene de una bonanza importante. Mañana lo vamos a estar viendo en claves económicas, que va a estar el ministro Roberto Kremerman, en materia de crecimiento. Es un país que, la CEPAL ha demostrado, es el país donde los ricos son menos ricos y los pobres son menos pobres. Y hay todo un plan que han instrumentado ustedes. La evaluación, ¿están conformes? ¿Usted está conforme? ¿Queda mucho para hacer? Sí, yo diría sobre esto 4 cosas, con un previo. También hubo bonanza económica entre el 91 y el 98 y también hubo bonanza económica entre el 74 y el 80. Las tasas promedio anuales fueron durante la dictadura del 4,5% anual, durante la década del 90 del 3,8% anual, ahora el 5,5%. O sea, yo entiendo que hay una diferencia, pero de cualquier manera los resultados en materia de pobreza y desigualdad, bueno, con la dictadura es obvio, digamos, ¿no? Sí, pero con los 90. Ahora, 4 cosas. La primera, yo presenté cuando el seminario de CEPAL una matriz de protección social tratando de mostrar, y esto es lo primero que quiero decir, que en Uruguay hay un sistema universal de políticas sociales que se compone de 4 grandes componentes: el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación Pública, el Sistema Nacional de Vivienda Pública y el Sistema de Protección Social en su cuestión general, con el BPS incluido y demás, con una quinta pata que son las relaciones laborales que sustentan, digamos, la política salarial y de empleo, que algo tiene que ver con la política social. Cada uno de esos factores universales son los predominantes en la política social y se llevan el 85%, de 90 casi, del gasto público social. Luego, cada uno de esos 5 componentes tiene un conjunto de acciones focalizadas para lograr la inclusión
hacia esos prestadores universales de las personas más vulnerables. En el caso de educación tenemos compromiso educativo, aulas comunitarias, jóvenes en red. En el caso del trabajo, objetivo empleo y jóvenes en red. En el caso de vivienda, la mitigación de vivienda o el plan Juntos. Entonces había dos columnas. Una era los servicios universales, repito, el 90% del gasto social. Otro, las políticas focalizadas, que son básicamente puertas de entrada al sistema. No operan como un fin en sí mismo, sino como puertas de entrada, y son el otro 10%. Y dentro de esa puerta de entrada hay una puertísima de entrada, que es puerta de entrada incluso a las acciones focalizadas, que está basado en la tarjeta Uruguay Social como eje de entrada al sistema, la transferencia monetaria, y algunos programas de alto impacto sobre la población más pobre, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías. Entonces, la discusión se concentra en esta parte del 10%. Sí, mucho menos, porque si dentro de los focalizados tomamos los ultra focalizados, o sea, esta puertísima de entrada, tarjeta Uruguay Social, asignación familiar, Jóvenes en Red, Uruguay Crece y Cercanía, estamos hablando de menos del 5% del gasto social, de las focalizadas, porque las otras 5 son ley de empleo juvenil, compromiso educativo, que son menos cuestionados. Entonces, estamos discutiendo, cuestionando, digamos, sobre ese 5%. Pero además... Digo, para que el televidente no se entienda, es porque estamos hablando de lo que la oposición ha cuestionado vinculado a la asistencia monetaria. Claro, entonces... Usted dice, eso es de todo el gasto social... El 5%. Es el 5%. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Y bueno, las tarjetas son 60 millones de dólares, las asignaciones familiares son unos 200 y los otros, los llamados programas prioritarios, serán 40. O sea, estamos hablando de 300 millones de dólares. Eso es el al año. Al año. Eso es el 2.5 del presupuesto nacional, ¿ah? Y el casi 5% del presupuesto de gasto público social. O sea, ¿no? Porque recordemos que Uruguay gasta 13.000 millones de dólares y de ellos el gasto público social anda en 6.000, 7.000. O sea, es el 2,5 o el 5, ¿no? Pero además, el otro cuestionamiento, este es un cuestionamiento en valores absolutos. El otro cuestionamiento es, bueno, pero no trabajan, ¿no? Entonces, lo que demuestra el estudio que nosotros hemos hecho es que el 71.6% de las personas que reciben transferencias monetarias tienen un ingreso por trabajo. Y que ese ingreso por trabajo es el doble que el ingreso por transferencia monetaria. Yo decía, ¿qué tipo de trabajo son? Ahora voy a eso. Yo ahora fui a... Bernardo Klicksberg me pidió lo acompañara en el proyecto que está haciendo de reducción de la pobreza extrema en Paraguay, digamos. Yo entendió que yo era la persona más indicada para acompañarlo en eso porque aquí habíamos erradicado la pobreza extrema. Y yo decía, la transferencia monetaria tiene que ser suficientemente alta como para que signifique algo de consumo para familias y suficientemente baja como para que de ella no se pueda vivir. Ese es el equilibrio justo que hay. Y ahí nosotros ponemos algunos ejemplos. Un hogar con 3 hijos que tenga asignación familiar y tarjeta, o sea, 5 personas con asignación familiar y tarjeta, supongamos que está en el sector más crítico, o sea, que la tarjeta es duplicada. Recordemos que de las 60.000 tarjetas, las primeras 30.000 se le duplica el valor, porque son las más críticas. Estaríamos hablando, en ese caso, de 3 hijos de 4.300 pesos. Si tuvieran 6 hijos, estaríamos hablando de 7.299, o sea, 7.300 pesos. Está claro que una familia de 8 personas no puede vivir con una cápita promedio de 900 pesos. Entonces, ese justo equilibrio es lo que le permite conseguir ese trabajo. ¿Qué trabajos consigan? Los peores, obviamente, porque ¿qué caracteriza a esta población más excluida? Bajo nivel educativo, baja capacitación laboral y déficit de cuidado de sus hijos, con lo cual salen a hacer changas y horarios alternativos porque no pueden dejar a sus hijos... o si consiguen un trabajo después faltan y no pueden cumplir. Pero además, en los hogares del primer 5% de la población del que estamos hablando, el 79% de sus hijos asistían a secundaria. Hoy es el 87%. ¿No? Y el 97% asistían a primaria, hoy es el 99%. Claro, ese 1% igual es importante, pero estamos hablando de un estímulo al ingreso a la educación. O sea que no es verdad que los pobres no trabajan ni estudian. En Paraguay me volvieron a preguntar eso. Está bien que se subsidie a los pobres, ¿qué hacen con su dinero? ¿No? Yo decía, eso le preguntaron a Lula, le preguntaron a Néstor Kirchner cuando empezó con nos preguntaron a nosotros, les preguntan a todo el mundo. Ahora, nadie pregunta cuál es el uso, que además voy a decirlo antes de nada, yo creo que lo hacen bien, cuál es el uso
que una empresa que recibe un subsidio al 100% de su impuesto a la renta, industria y comercio, hace con ese subsidio. Yo creo que lo hace bien, y Kramerman seguramente lo habrá dicho, de que es muy útil para el país los subsidios a la promoción de inversiones. Pero nadie en la calle va caminando y para el ministro de Industria o al ministro de Economía y le pregunta, ¿por qué le dan subsidio a las empresas? A mí me paran todo el día para preguntarme por qué a los más pobres le damos un subsidio monetario. Y yo le respondo esto que estoy diciendo ahora acá, y les estoy diciendo, con ese subsidio monetario explica ese 71% de ingreso por trabajo, porque sin ese subsidio monetario de arranque no hubieran podido trabajar porque no tenían fuerza ni siquiera para alimentar a sus hijos. Olesker, vamos a hacer una pausa. Estos son temas muy importantes para Uruguay, como también son los de industria por lo que puede ser la generación de puestos de trabajo. Pero acá es algo que es como que uno dice, qué difícil es trabajar con esto, más allá de las distintas posiciones políticas, ¿no? Por el hecho de, incluso, me imagino, para usted como ministro, que yo lo creo preocupado en serio por esto, es decir, a veces la impotencia de enfrentarse a su situación o ir de repente a un barrio de contexto crítico y ver que uno quisiera hacer mucho más por esta gente, ¿no? El tema a veces es cómo hacerlo. Vamos a hablar de eso. Ahora estamos con Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social. Estamos en Claves Políticas por NSTV. Breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas, estamos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Estamos hablando de lo que es el mapa de las políticas sociales, bueno, y qué parte de ese mapa es donde se focaliza esa asistencia monetaria que genera ruido político con la oposición, pero que también genuinamente a mucha gente le preocupa por el hecho de decir, lo estamos ayudando, le estamos dando dinero. Usted hacía el planteo ese del dinero que precisa para poder involucrarse en el mercado laboral, pero mucha gente no lo entiende así. Usted decía, me paran muchas veces para preguntarme. ¿Cómo se da eso con la población y cómo se puede trabajar para explicar esto? Bueno, nosotros hicimos este comunicado que salió en todos los medios justamente por eso. El tema de los mitos. El tema de los mitos, que un poco yo los repasé acá, ¿no? El de que no trabajan, el de que sus hijos no estudian, el de que viven de la transferencia monetaria. Y de esa manera nosotros trabajamos todo el tiempo con eso. Yo ahora acabamos de estar en Sauce, donde otro proyecto que es Uruguay Trabaja, que es un proyecto durante 9 meses, 3.000 uruguayos sorteados entre los que tienen 2 años de desocupación y no culminaron el ciclo básico, hacen obra de refacción de obra pública. Pintan una escuela, pintan un hospital y de paso se capacitan en construcción. Este año hicimos una innovación en Canelones de que hicieran formación en carpintería. Y de la formación en carpintería surgieron cunitas y sillas de comer para Uruguay Crece Contigo y acabamos de entregarlas y están impecables, digamos, ¿no? Entonces, también ese mito, ¿no? De que decía la directora de UTO, que nos preguntan, ¿qué carreras hay para la mujer en esta escuela? Carpintería. ¿Por qué carpintería no es una carrera para mujeres? Porque recordemos que Uruguay Trabaja, 90% son mujeres y 70% jefa de hogar menores de 40 años. Entonces, uno encuentra todos los días cuestiones de estas y trata de transmitir eso, digamos, ¿no? De que cuando a la gente se le da oportunidades, la gente aprovecha esas oportunidades. Obviamente, en 60.000 hogares que tienen tarjeta, en 20.000 personas que pasaron por Uruguay Trabaja, es muy probable que haya gente que no las aprovechó. Eso sí, claro. Es la distribución normal de la vida, digamos. Claro, hay otro tema, Olesker, que lo hemos hablado incluso con dirigentes sindicales, ¿no? Y que va más allá de lo que puede ser pobreza extrema, gente que está precisando oportunidad. Es que hay una cuestión de valores de esfuerzo mínimo, ¿no? Y eso da la sensación que también hace ruido en la opinión pública, la gente de aquel que se mata laburando y dice, pero se esfuerza poco, o en realidad hay que ayudarlo, pero podría trabajar. Esa cosa que a veces, digo, esos comentarios que uno recoge en la calle que dice, este está limpiando parabrisas acá, pero podría tener un trabajo mejor. Es esa sensación, además de algunos, de decir, aprovecha porque así la pasa bien. Y eso es lo que a veces es lo que se cuestiona con el tema de la asistencia monetaria. Y con eso el alcance, con eso pasa bien.
y se dos estimula cosas, el vago. Dos cosas sobre eso. La primera es que no la pasa bien. Eso me parece que es una cosa que importa que quede claro. No, nadie puede pasarla bien con 4.000 pesos por mes y 3 hijos, o con 7.000 y 6 hijos, o con 9.000 y 14 hijos, digamos, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Sí, para poner el caso de mayor... Más extremo. Nadie puede pasar bien, ¿no? Segundo, no comparto de que no se esfuerzan trabajando. El tema es que los trabajos a los que acceden son trabajos de muy baja calidad y muy baja productividad porque fueron excluidos primeramente del sistema educativo y no tienen las habilidades y las condiciones para hacerlo. Yo tengo bastante diferencia con el concepto de que el uruguayo no es muy trabajador. Yo creo que eso no es verdad, ¿no? Tenemos los cajeros de supermercados que se pasan 12 horas dentro de un supermercado, los trabajadores de las tiendas. Yo creo que como todo país hay de todo. La productividad media, hay gente que produce más y otra gente que produce menos, pero en los sectores más vulnerados yo creo que hay una vocación de trabajo, pero hay muchas dificultades para encontrar trabajo y hay muchas dificultades para que las empresas los califiquen para poder trabajar, en algunos casos con razón y en otros que no. Los 140 jóvenes del CIRPA que están trabajando en empresas básicamente privadas, aunque alguna pública, con convenios. Con convenios, Techin, Teima, Hípica Rioplatense, trabajan de manera perfecta, e incluso algunos cuando dejan de estar privados de libertad quedan en esas empresas. O sea que yo creo que la gente debería quebrarse ese mito, por algo nosotros salimos de esta campaña, y creo que obviamente también en eso los medios tienen un papel muy importante, porque muchas veces a partir, digamos, de cosas que los políticos de la oposición mismo dicen, este mito se instala. Nosotros sacamos este documento de los mitos, pero casi lo mismo que dice este documento lo dice mi respuesta a la interpelación que hizo la diputada Piñeirúa hace a los 5 meses que yo había llegado al ministerio. Estaban ahí, están los gráficos, los cuadros. Entonces, lo que pasa es que hay como una repetición. Ayer escuché decir a alguien que es candidato de uno de los partidos, que había menos pobreza porque se computaba la tarjeta Mides para la pobreza. Y es verdad que se computa, pero está muy lejos de la línea de pobreza. O sea, nadie por tener tarjeta de asignación familiar pasa a la línea de pobreza. Y con tarjeta ni siquiera la línea de indigencia. Capaz que con tarjeta y asignación familiar, y si tuviera solo un hijo, ni siquiera, pero podría llegar. O sea que es obvio que no mueve la aguja de la línea de pobreza y mueve muy poquito la aguja de la línea de indigencia. Es un error conceptual. Hay que estudiar, hay que mirar los números, hay que analizar los datos. Cuando estamos hablando de línea de indigencia y línea de pobreza, para ubicar, porque la CEPAL hace su propio trabajo para que sea comparativo, que fue el que conocimos hace poco. Pero en Uruguay... La línea de indigencia de Uruguay es la canasta básica alimentaria, es per cápita y anda en 2.300, 2.500 pesos por ahí. O sea que para que la gente un hogar entienda, de 4... Claro, pero por persona, un hogar de 4... Si gana menos de 2.300 pesos por mes, se considera indigente. Indigente porque no cubre la canasta básica alimentaria. Por persona. Sí. Luego, la canasta... de pobreza es aproximadamente eso por 3, o sea, unos 7.000 pesos, unos 8.000 ya casi, 8.000 pesos per cápita en Montevideo. En el caso del interior urbano es menos y en el caso del interior rural todavía es menos. Digamos. Pero para tomar la referencia a Montevideo, decir que, por persona 8.000. Sí, la diferencia con la canasta de indigencia es que la canasta de indigencia, como es alimentaria, se multiplica el valor por número de personas. En el caso de la de pobreza, solo lo alimentario se multiplica por el número de personas. Claro, por los otros componentes. El otro componente, entonces se multiplica por el número de personas a la 0,6. Bueno, pero quiere decir que no es, si es de 4 no es 32.000, es un poquito menos, será unos 25.000 pesos. Igual es alta la línea de pobreza en Uruguay. O sea, un matrimonio de 2 salarios mínimos y un hijo puede quedar levemente debajo de la línea de pobreza. Por eso es tan importante. Lo que sí fue clave para reducir la línea de pobreza fue la política salarial. Eso sí, digamos, el salario... y con un nivel de empleo alto, como ha estado... Con un nivel de empleo alto, yo que sé, hoy un cajero de supermercado y una docente con un hijo están por encima de la línea de la pobreza y antes del 2005 estaban 30% por debajo. Ministro, las estadísticas son muy importantes, digo, y no se pueden dejar de lado. Muchas veces dicen, bueno, las estadísticas por un lado, pero quiero ver qué pasa en los hechos, ¿no? Con las estadísticas tenemos esto y es muy importante. Ahora, yo digo, en lo que es su percepción, como economista, como ministro, como hombre político,
Si uno ve el panorama social del Uruguay y dice, bueno, ha habido se ha dado este crecimiento económico, se han tenido políticas específicas, puntuales en todo lo que es temas sociales. ¿De qué forma puede mejorar la situación de toda esa gente que realmente está en situación de pobreza o que está en una situación de marginalidad? ¿Qué es lo que puede pasar en Uruguay para que esa gente tenga un salto como para tener una vida distinta a la que tiene hoy? Bien, yo diría dos cosas ahí. Yo dividiría el 10-12% de pobreza que tenemos en Uruguay en dos grupos. Pobreza estructural y pobreza más reciente que de alguna manera está todavía empujada porque quedan algunos ingresos salariales muy bajos. Entonces, para el primer grupo, y voy rápidamente al segundo, que es tu pregunta, para el primer grupo básicamente es política salarial y la mejora de los salarios que todavía están en los niveles más bajos. Estoy hablando de comercio, servicio doméstico, trabajo rural, que son ya trabajadores formales, por lo tanto ya están en un nivel un poco superior, digamos, de inclusión social, pero todavía quedan bajo la línea de la pobreza porque los salarios todavía siguen siendo muy bajos, sean los 14.000 pesitas, los 10.000 pesitas, en fin, lo que ya sea. Creo que ahí hay una política que en el próximo quinquenio tiene que haber un empuje fuerte a los salarios que están en la base de la pirámide. Claro, yo le hago un paréntesis. Ahí cuando veía la otra vez con Salada decía, ¿alguien puede vivir con 15.000 pesos? Claro, yo decía, bueno, pero yo conozco profesionales universitarios que ganan 18, entonces 18, 19, ¿no? Entonces dice, este es un profesional universitario, gana esto, y el otro va a tener una tarea, en realidad, que es como que quiere tener un ingreso para seguir estudiando, y es un ingreso bastante básico. Si aumentamos eso, en realidad lo que tenemos que ver es cómo sigue. Toda la brecha, claro, sin duda. Y el tema es si la economía... En esos que yo hablo de 15.000 pesos, también están los docentes que hicieron la carrera de formación docente durante 4 años, ¿no? Sí. O sea, también están los docentes. Es decir, no hay solamente, más aún, en la otra tramo, en el que ya están arriba de 20, hay trabajadores menos calificados. Claro. O sea, ahí hay un problema de calificación y recalificación. Pero también de estímulo a la preparación. Yo creo que la base de la pirámide está todavía baja. Y eso tiene que aumentar sin afectar el estímulo a la calificación y el crecimiento. Pero la base de la pirámide hoy está baja. Ese es punto 1. En el punto 2, respecto a ese 5% que uno llama de pobreza estructural, porque no es pobreza, porque la pobreza es 12, no es indigencia, porque la indigencia es 0,5, está como en el medio. Es personas muy vulnerables, porque salieron de la indigencia, porque ganan más de esos 2.000 y algo de pesos, pero en cualquier momento caen, digamos, ¿no? Entonces, para ahí yo creo que nosotros pensamos una estrategia interesante, que fue la de trabajar sobre el nivel educativo con Jóvenes en Red, sobre la primera infancia con Uruguay Crece Contigo y sobre la vivienda con el Plan Juntos. Todo eso concentrado después en el Plan 7 Zonas. Yo creo que lo que hay que hacer en el próximo periodo es extender el Plan 7 Zonas, que hoy llega a 30.000 personas, al 5% de la población. Eso tiene un costo muy importante, porque los programas sociales hay que llevarlos de 30.000 a 200.000 y porque hay que hacer viviendas, hay que realojar, hay que mejorar. Pero ahí de lo que estamos hablando son de mejoras en la vivienda con inserción social. Con infraestructura de convivencia en las zonas, plazas, deportes y demás, y programas de capacitación y de reinclusión educativa. Todo eso junto. Y esos planes de capacitación, eso, porque uno ve que a veces como que se multiplican cosas, ¿no? Uno dice, había una apuesta con la UTU, bueno, a veces el INEFOP está por un lado. No, pero en esos barrios, en el Plan 7 Zonas está todo unificado, está INEFOP, UTU, y la conducción del Plan 7 Zonas del MIDES, unificado en un único plan de capacitación, digamos, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente. O sea, para usted, Olesker, ese es el camino. El camino es el Plan 7 Zonas al 5% de la población y poner en el quinquenio todo el dinero para ello. Cuando dice, quiere decir hacer más zonas. Plan 7 zonas. Claro, a los 200.000 que entendemos están en ¿De cuántas zonas estaríamos hablando? Habría que verlo. No, habría que verlo, pero no son tantas, porque a diferencia de otros países, en Paraguay, bueno, además de que hay 18% de pobreza extrema, es una barbaridad, claro. 70% está en el medio rural. Acá, ese 5% está 80% concentrado en el medio urbano, y de ese 80, un 80 del 80 en la zona metropolitana del país. O sea, es relativamente sencillo georreferenciar y actuar de shock sobre ese 5%, universalizando, entre comillas, o generalizando el Plan 7 Zonas o 7 barrios a todos ellos. Olesker, quedan algunos minutos. Tema política y política económica. El Frente Amplio tuvo su congreso, tuvo su discusión, pero está siempre esa sensación, ¿no? De que es como el auto, ¿no? Prendo el señalero a la izquierda, mucha bulla en la interna, después una negociación. Entonces, el astorismo dice, triunfamos. Estaban para hacer una locura y la frenamos.
El grupo de los 8 dice, no, triunfamos nosotros porque demostramos que teníamos poder para meter baza y demostrarles que también podemos hacer política económica y que se puede hacer más política alineada a lo que puede ser un pensamiento de izquierda. Y el Frente Amplista queda mirando que no sabe mucho y la opinión pública queda también un poco confundida. Sí, yo creo que en el Congreso, bueno, todos pueden sentir que parte de sus propuestas se pusieron, porque es verdad, finalmente. Y yo creo que allí el Partido Socialista, en particular Fernando Isabela, un economista joven que tiene el partido y que ha trabajado muy fuertemente en la Comisión de Programa, trabajó mucho a partir, recordemos que el Partido Socialista también presentó un documento que de alguna manera tenía muchas similitudes conceptuales con el documento del Grupo de los 8, muchas documentos, incluso en algunas como la devolución del FONASA o poner que los salarios no se pueden ligar solo a productividad, cosa que efectivamente se puso. En el documento original decía que los salarios deben crecer al ritmo de la productividad y nosotros creemos, como lo dije recién, para los salarios más bajos, que no solo deben crecer al ritmo de la productividad, deben crecer, pero no solo, eso se incorporó finalmente, eso es un trabajo que hizo Fernando, y finalmente quedó una cuestión que en líneas generales, a mi juicio, es mejor que lo que venía, porque de alguna manera... Lo que se había acordado en la Comisión de Programa. Deja lo mismo el trabajo que hizo Roque Arregui en el tema educación, cuando dice, si es necesario pondremos el 6%. Uno podrá decir, bueno, eso es una diferencia formal con decir lo ponemos, es verdad, ¿ah? Pero también hay una referencia a que el 6% es una meta para el programa de gobierno. Entonces, yo creo que fueron cambios bien importantes que el Frente Amplista tiene que leer justamente la unidad por un lado, pero esa unidad basada en la incorporación de cosas que van a permitir al tercer gobierno aumentar, digamos, su grado de trabajo en política social y, de alguna manera, su política económica. Porque digo, muchas veces, incluso hasta de la oposición, a veces cuando le critican, si uno le pregunta a alguien de la oposición, ¿qué ha hecho mal y qué ha hecho bien el gobierno? ¿No? Bueno, en lo que ha hecho mal le pegan a las políticas sociales. Sí. Y en lo que ha hecho bien dice, la política económica porque mantuvo la de los partidos tradicionales. Bueno, ese es un error, a mi entender, pero conceptual, muy grande. Es identificar política económica con política de tipo de cambio y política monetaria. Yo estudié la carrera durante 5 años, y política monetaria y mi formación de economista, política monetaria y política cambiaria, deben haber representado 2 materias en 5 años, o sea, aproximadamente el 10% de mi carrera. Yo estudié políticas de desarrollo, yo doy economía laboral, yo enseño a mis estudiantes cómo se hacen políticas salariales y de empleo, y todo eso cambió. La política económica es sustantivamente distinta, aunque algunos instrumentos sean similares. Ese es un error garrafal. La política de promoción de inversiones. Nosotros en el PCNT logramos en el 98, cuando se presentó la ley de inversiones, que se pusiera un artículo 10 que decía que las inversiones deberán ser promovidas más si generan empleo, más si... Eso no estaba en la ley inicial. Ese artículo nunca se reglamentó, jamás se reglamentó para poder tener libertad de promover cualquier inversión, no importa lo que hiciera. ¿Quién lo reglamentó? En ese momento Luis Porto, que estaba trabajando en promoción de inversiones, el decreto del 2007, sí. Y ahora no es lo mismo invertir si genero 100 puestos de trabajo que si genero 20. El crédito fiscal es muy distinto y eso es política económica de promoción de inversiones, eso es intervención del Estado. Es sustantivamente distinta, aunque algunos quisiéramos más intervención o quisiéramos, digamos, que de alguna manera los recursos para las políticas sociales pudieran ser más, pero eso es una diferencia menor en relación a la política económica de los 90, que era una política de no intervención, de mercado puramente y en la que el Estado prácticamente dejaba que todo lo condujeran las empresas. Olesker, me hace enseña que ya estamos terminando, me quedan varias preguntas, pero hay que hacer una, que es, al equipo económico le critican, dicen, son muy soberbios, no reconocen una, no dejan pasar una, Ñato Lorenzo, el presidente del Central, esto, no, es unos fenómenos y no aceptan. Olesker, ¿hace autocrítica? ¿Se ha equivocado en algo en el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, yo hago autocrítica. De hecho, llegué al Ministerio de Desarrollo Social en el marco de una autocrítica del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, claro, obviamente, pero sigo. Eso es como aquello, déjame que te haga la autocrítica. Obviamente, sí, muchas autocríticas. De hecho, pero digo, por ejemplo, voy a darle un ejemplo solo. El año que viene nosotros trabajamos yo llevo 2 años y medio en el Ministerio de Desarrollo Social, y lo que nos dice este informe de evaluación de 2 años es que en muchas cosas estuvimos bien, pero en donde todavía no le hemos dado la pegada es en la promoción de emprendimientos productivos, o sea, de personas que salen de un Uruguay Trabaja, salen de un refugio y quieren emprender un emprendimiento. ¿Y cuál es el principal problema? Que no tienen mercados para ello.
Y la verdad que tuvimos 2 años sin poder dar la tecla con eso. ¿Qué hicimos ahora? Analizamos el problema y decidimos ponerle una marca social a esos emprendimientos. Que todos los emprendimientos que salgan del MIDES estén identificados como emprendimientos sociales. ¿Eso le mejora la calidad? No necesariamente, pero sí le mejora la posibilidad de que una empresa o una persona entienda que ahí hay una obra para apoyar y empiece a darle escala, y cuando le dé escala va a mejorar la calidad. La marca social es una autocrítica a nuestra política de apoyo a los emprendimientos productivos y va a estar vigente del 1 de enero del 2014. Ministro Daniel Olesker, siempre es un gusto conversar con No, usted, a ustedes. la verdad. Ingresamos al último tramo de Claves Políticas por NSTV de este lunes. Estamos en la 5ª temporada, últimos programas de la 5ª temporada, y ya estamos preparando la 6ª temporada de un año muy especial, cargado de lo que es la campaña electoral. Les habíamos anunciado en portada decisiones en uno de los partidos políticos más importantes de la historia de la izquierda uruguaya. El partido más antiguo es el Partido Socialista, de ahí nació todo. El partido que se constituye en 1910, que logra la primera banca para la izquierda en el Parlamento. El Partido Comunista nace en 1921. El Partido Comunista es un fundamental actor político para la creación de la unidad de las izquierdas y la coalición Frente Amplio en el 71. Y el Partido Comunista este fin de semana estuvo definiendo sus nuevas autoridades en el Comité Ejecutivo y el cargo de secretario general. Es importante el cargo de secretario general, es importante. Y en esa combinación que tiene el Partido Comunista de intelectuales, de obreros, los candidatos obreros han tenido mucho peso, porque el Partido Comunista tiene peso en los sindicatos, pero no necesariamente han llegado al tema de ser secretario general. ¿Saben lo que pasa? Que el Partido Comunista a lo largo de toda su historia no ha tenido muchos secretarios generales. Estamos hablando de 1921, Eugenio Gómez, Ronda y Arismendi, Jaime Pérez. Ahí el partido se quiebra, pierde la gran parte de su partido, pero hay muchos que quedan para mantenerlo vivo, y ahí asume la bandera Marina Arismendi, primero una especie de dirección colectiva, pero queda Marina Arismendi, y luego Eduardo Lorier. Gómez, Arismendi, Jaime Pérez, Marina, Lorier. No son muchos. Y ahora había una mayoría hacia dirigentes sindicales. Sin embargo, ¿cuál fue la decisión de los comunistas uruguayos? Dejar a Lorier en la Secretaría General. Rodearlo de dos figuras que han adquirido mucho peso. Juan Castillo, que viene del sindicalismo y viene del lado del puerto, pero que ahora es vicepresidente del Frente Amplio, y Óscar Andrade, dirigente del Zunca, un sindicato que en este tiempo de bonanza, con un boom de construcción, ha tenido mucho peso. También tiene mucho peso otro dirigente sindical, que es Marcelo Abdala, en UNRWA, metalúrgicos, otro sindicato también vinculado al fenómeno de la construcción. Se hablaba de que Juan Castillo podía ser el secretario general. Sin embargo, en la interna de los comunistas lo que ven es que Juan Castillo lo más probable es que sea el candidato al Senado. O sea, que no se dé simultáneamente el secretario general ser el candidato al Senado, que Juan Castillo encabece la lista al Senado. Los comunistas dicen, tenemos asegurada una banca en Montevideo. Históricamente estaba este acuerdo con lo que era el FIDE, el Frente Izquierda de Liberación, nacido en el 62, ya no va más, eso está muy bastante desflecado, han ido perdiendo lo que podían ser las figuras, tiene una expresión chica, o sea que ahora el que va a encabezar la lista de diputados por Montevideo, y esto es una novedad, va a ser un comunista. La lista del Senado, también un comunista, muy probablemente por lo que manejan hoy, sea Juan Castillo. Andrade por Montevideo, lo que están viendo es que Andrade es un dirigente de mucho peso y tiene base en Canelones, y como hay una banca asegurada en Montevideo, a los comunistas les interesa lograr el empuje que le faltó en la última elección para tener otra banca por Canelones. Recordamos que tienen una en Artigas, pero fue una situación muy especial porque es el suplente de la intendenta Patricia Ayala, que el Frente Amplio no esperaba ganar esa intendencia fue ella y entonces está el suplente. Ese es el panorama. El Partido Comunista electoralmente no ha tenido mucho peso últimamente, sí en la militancia, sí en la presencia en el Congreso, sí en los sindicatos, muy fuerte en los sindicatos, y ahora se prepara manteniendo la Secretaría General para Eduardo Lorier, pero con un mayor peso de los dirigentes sindicales. Juan Castillo, Andrade, Abdala, Bermúdez, distintos dirigentes que están en varios gremios.
hay que prestar atención a cómo trabaja el Partido Comunista en la interna del Frente Amplio y cómo se dan los realineamientos en esta estructura interna y en la oferta electoral. Son todos temas que vamos a estar analizando en los distintos programas de NSTV. Nosotros nos vamos. Mañana, claves económicas con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kleiman. El presidente Mujica les dijo al ministro de Industria, al ministro de Vivienda, a los distintos secretarios, al ministro de Ganadería, le dijo, hay que salir a defender los proyectos de la Tirí, el puerto de Aguas Profundas, esto es bueno para el país, hay que explicar las virtudes, porque si no hay mucha gente que se está engañando. Le dijo el presidente Mujica. Mañana viene el ministro Roberto Kleiman, de Industria, de Energía, de Minería, va a estar hablando de todos esos temas con Gastón Solé. El miércoles, Off the Record, siguen los programas también, Aislamiento en el Medio con Gonzalo Sobral, Por Amor al Arte con Jaime Claro y con Mariana Rodríguez, Contexto con Nicolás Batalla, más debates, más análisis con Romina Andrioli en A las Pruebas Me Remito. Nosotros volvemos el lunes que viene con más claves políticas. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces. Presentó Y el Observador.